O sea que hay dos cosas muy importantes, instrucción y educación. Instrucción porque instruimos, enseñamos, ¿verdad? Educación porque va a haber un cambio en nuestra vida. ¿Escucharon? Instruye, nos da conocimiento, pero educación cambia. ¿Ve? Por eso es que es importante que la Biblia se utiliza tanto para la instrucción y para la educación. También en vista como educación, ¿verdad? Es vista como educación e instrucción bíblica en acción, porque la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando usted la comienza a enseñar, usted comienza a notar cambios en los seres humanos. Vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 3, verso 11. Amén. Cuando nosotros vemos que no puede poner otro fundamento, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ajá. Muy bien. Y nosotros no podemos permitir que nadie ponga otro ¿qué? Otro fundamento. Ya el fundamento ya lo tenemos, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros estemos enseñando de continuo la palabra del Señor. Entonces, el día más conveniente para ofrecer las escuelas dominicales es el domingo en la mañana. Hay muchas congregaciones están cambiando los días. Escúcheme bien cuál es el peligro de esto. Muchas veces se da la escuela dominical, dice yo estoy dando la escuela dominical los martes o el jueves. Entonces el domingo lo que se da es una predicación. Hay un problema ahí. Los niños se les está dando la escuela dominical, se les está enseñando, se les está llevando a esa instrucción. Por eso es importante escoger un día apropiado, que en este caso es el domingo, el día del Señor, que es el día que los niños no tienen clase, pueden llegar temprano, ¿verdad?, a la casa del Señor y pueden ser instruidos. Muy importante la instrucción de los niños. Entonces, además, es el tiempo en que la gente espera que la iglesia ofrezca educación y educación religiosa. Muy importante eso. Y también la escuela dominical tiene un brillante futuro si su programa y sus métodos tienen como base la palabra de Dios. Nosotros podemos, escuchen, nosotros podemos tener recursos, ¿verdad? Muchos recursos que nos van a ayudar, por ejemplo, para nosotros poder establecer una buena enseñanza. Pero esto no puede sustituir la palabra de Dios. Esto es un guía. Mañana le vamos a estar mostrando cómo cogemos una lección y cómo nosotros la desmenuzamos, ¿verdad? La preparamos para dar una clase. Porque yo no puedo venir a una escuela dominical y leer del expositor y dar la clase leyendo lo que dice aquí. Porque eso lo puedo hacer yo en la casa. Yo puedo sentarme, leerlo en casa y ya aprendí la lección. Pero el hermano que llega a la casa del Señor espera que haya alguien que le instruya, que le eduque en la palabra del Señor. Entonces, la escuela bíblica dominical tiene un brillante futuro si su programa y sus métodos, ¿verdad?, tienen como base la palabra de Dios. Entonces, el otro aspecto, la escuela dominical está estrechamente ligada a la Biblia que enseña y la autoridad de Cristo que la vigoriza. Por eso tomé como base bíblica, ¿verdad?, el texto bíblico de primera de Timoteo, ¿verdad?, o segunda de Timoteo, perdón, capítulo 3, versos 15 al 17, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a tener la autoridad, ¿verdad? La autoridad que vamos a encontrar a través de la palabra de Dios. La escuela dominical es una especie de taller. ¿Por qué es un taller? Es un taller porque vienen vidas y la palabra de Dios lo que va a hacer es que va a cambiar las vidas. Por eso es un taller. Es un lugar de trabajo.
Es un lugar donde venimos a ser transformados, donde venimos a ser cambiados. Por eso que es un taller. Entonces, en donde el material rústico, ¿quién es el material rústico? Las vidas. Ese es el material rústico. Las vidas que van a llegar a recibir esa enseñanza y es refinado y pulido mediante la educación y instrucción de las verdades cristianas. Cuando yo comienzo a recibir esa enseñanza, mi vida va a cambiar. Voy a ser transformado. Entonces, además, desarrolla el intelecto y la vida espiritual desde la niñez hasta la ancianidad. Yo escuché una vez y leí de un hombre que se llamaba Karl Marx. Karl Marx pues fue uno de los padres del comunismo. Y una de las cosas que él dijo fue, dame 100 niños y a cabo del tiempo lograré mi objetivo. Poder mostrarle a ellos que el comunismo es el camino ideal. Por eso es importante que ustedes, nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, comencemos la enseñanza desde la niñez. Por eso es importante que la enseñanza no solamente comienza en la iglesia, comienza desde el hogar, desde la casa. Comienza la enseñanza bíblica. Por eso es importantísimo, ¿verdad? El que se pueda desarrollar esa vida espiritual desde la niñez hasta la ancianidad. Porque vamos a tener dentro de la iglesia un grupo de personas diferentes, desde niños hasta ancianos. Y a cada grupo tiene una necesidad diferente, distinta. Y ayuda a formar la imagen de Cristo. Eso es lo que queremos, que se forme la imagen de Cristo en las vidas. En la vida y carácter de los asistentes. Y convertirlos en creyentes ¿qué? Útiles, ¿verdad? Y conscientes de sus responsabilidades. Amén. O sea que todo lo que estamos viendo es que la educación cristiana lo que va a llevar es a hacer cambios en la vida. Por eso es que brinqué ahí. Ok, la escuela dominical. ¿Qué ustedes ven ahí? Niños. ¿Se parecen? No, son diferentes, ¿verdad que sí? ¿En qué son diferentes? Vamos a ver. ¿Ah? Pueden ser ciudades. ¿En qué son diferentes? Raza. ¿Qué más? Físico. ¿Qué más? ¿Sabes lo que significa eso? Que no todos somos iguales. Y como no todos somos iguales, no todos vamos a aprender de la misma ¿qué? De la misma manera. Muy importante eso, ¿verdad? La diversidad. Entonces, Robert Reichs, porque la gente dice, ¿por qué nosotros hacemos la escuela dominical? Pues hay un fundador. Y ese fundador, nosotros como ustedes como maestros, deben conocerlo. ¿Por qué celebramos la escuela dominical? Bueno, hay un hombre que se llamó Robert Reichs. Robert Reichs fue fundador de las escuelas dominicales y era un editor inglés en el siglo XVIII. Y este hombre establece la escuela dominical en la ciudad de Gloucester, Inglaterra, con el propósito de ayudar a los niños de la ciudad. Muy importante eso, porque él la estableció en la cocina de una casa llamada Callejón Tiznado, el peor de los barrios bajos de aquellos contornos. Esto ayudaría a los niños a estar dejados de las calles y enseñarles a leer y a escribir y ponerles en contacto con el evangelio. Porque él comenzó a ver que las mujeres que iban a ver a sus esposos en la cárcel en Inglaterra, esos niños se quedaban rondando las calles porque no podían entrar a la cárcel a ver a sus padres. Y él viendo esa necesidad, dijo, espérate, estos niños están sin una educación, están por ahí, van a parar igual que sus padres, algo tengo que hacer. Y él tomó la decisión de crear esto que se llama la escuela dominical, y él comenzó a hablar con las madres de estos niños
y comenzó a reunirlos. Con el propósito de que, fíjese, con el propósito de enseñarles a leer. Pero también con el propósito de enseñarles a escribir. Pero dentro de eso, para ponerlos en contacto con el Evangelio. Cubrió unas necesidades particulares, ¿verdad que sí? Fíjense, enseñarlos a leer, enseñarlos a escribir. Pero dentro de todo ese proceso, utilizó la palabra de Dios para poder enseñarle a esos niños el Evangelio. Y eso produjo que esos niños cambiaran, que fueran transformados, porque ese es el propósito de la escuela dominical. Que esta joven que llegó un día, al pasar los años, cambie. ¿Para qué? Para bien. Todos nosotros. Gloria al Señor. Amén. Llegamos a la casa de Dios ¿para qué? Para que Dios nos transforme, para que Dios nos cambie. Pero la forma en que nosotros cambiamos es a través de la enseñanza. Usted puede escuchar una tremenda predicación y puede escuchar a alguien gritando y saltando y hablando lenguas y todo. Gloria a Dios. Y nos gozamos en el culto y los moños corrieron y los pelos ¿verdad? Ok, muy bien. Pero yo necesito, eso fue glorioso. Pero ahora yo necesito también que me fundamenten. Ahora mismo yo no estoy gritando, no estoy cogiendo por aquí, ¿verdad que no? Porque estamos que enseñando. Y hay cosas que tenemos que nosotros sentarnos a poder aprender a escuchar, porque no nos gusta escuchar. Y más en esta época de hoy día, que es la tecnología, que tiene dominado a muchos de los jóvenes. Bueno, nadie dijo amén. Nadie dijo gloria a Dios. No, nadie. Bueno, aquí está Robert Reichs en Sunday School, ¿verdad? Disowned by the church then and now. Este fue el lugar donde él comenzó a reunir a los niños para enseñarles la escuela dominical, para enseñarles el evangelio, para enseñarles la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Bien. Entonces, otros comenzaron a ver que esto era efectivo, porque comenzaron a ver que testimonios de cambios importantes. Y cuando yo me comencé en el evangelio, si había algo muy importante, el domingo era la escuela dominical. Y hoy día muchos están abandonando la escuela dominical. Y no podemos. Por eso es que Guillermo Elliot también acogió a los niños en la cocina de su casa para darles clases los domingos. Los hermanos Juan y Carlos Wesley promovieron en cada sociedad metodista en los Estados Unidos el mismo plan de escuela dominical. O sea que esto comenzó a ser que adaptados en los diferentes lugares, porque comenzaron a haber cambios, vidas transformadas. ¿A través qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. En el 1791 se organizó un movimiento llamado Sociedad de la Escuela Dominical en la ciudad de Filadelfia. Y por el año 1800 ya se habían registrado más de 2,000 alumnos en la ciudad. Escuche eso. Más de 2,000 niños estaban matriculados en la escuela dominical, y un niño que usted instruye en la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, hay esperanza para nosotros, ¿verdad? Aun cuando fuere viejo, no sé qué, no se apartará de él. Entonces, yo soy muy visual. Ustedes van a ver, tanto hoy, mañana, yo soy visual. Siempre he sido visual. Si ustedes miran aquí, miren ahí, la escuela dominical. ¿Qué usted está viendo ahí? A un niño, ¿desde que qué? Desde el bebé, ¿verdad? Desde que nació, gateando. ¿Y qué comienza a ver ustedes ahí? ¿Un qué? ¿Ah?
está creciendo. Hay un ¿qué? Un cambio, hay un desarrollo. ¿Vio las etapas? Pues así mismo es cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Cuando ves el bebé, yo llegué así cuando tenía 17 años, que fue cuando me convertí a Cristo. Yo tenía 17 años cuando yo me convertí a Cristo. Así estaba yo. Comencé a gatear. Pero yo no conocía el evangelio. Imagínense, yo era mormón. A black Mormon, un mormón negro. No me pregunte, pero fui mormón. ¿Ve? Pero cuando yo me convertí a Cristo, yo era ese bebé. Yo era ese bebé. Y cada uno de ustedes eran ese bebé cuando vinieron a los pies de Cristo. Pero el evangelio, ¿qué comenzó a hacer? A producir un desarrollo en la vida del ser humano. Y comenzamos a cambiar, a ser transformados. Por eso es que la Asamblea General de la Iglesia de la Santidad establecieron en el 1906 que las escuelas dominicales como un ministerio de gran valor para enseñar la palabra de Dios y elevar el nivel moral y espiritual de los cristianos. Entonces, la escuela dominical y sus propósitos. Número 1, ¿cuál es el propósito de la escuela dominical? Allegarse al pueblo. Tiene una función evangelística. Quiere decir que a través de la enseñanza de la palabra, una vida puede ser ganada para Cristo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Porque puede venir con unos conceptos, con unas ideas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Id y haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Uno que sigue a alguien. ¿Uno que qué? Que aprende. ¿De quién? De un maestro. De un maestro. Por eso es importante que esa función de la escuela dominical, los visitantes de la escuela dominical, los vecinos que no pertenecen a ninguna iglesia, a que no tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, y los padres de los alumnos, todos constituyen una rica cosecha para el esfuerzo evangelístico. A mí me ayudó mucho que a la edad de 7 años yo comencé a ir a una escuela dominical en Estados Unidos, acá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Y yo estuve como hasta los 11 años. Allí me dieron la primera Biblia. Pero había algo que ellos hacían todos los domingos. Para que me dieran la Biblia, yo tuve que aprenderme 20 versículos de memoria. Todos los domingos, yo me tenía que aprender un versículo. Y no era Jesús lloró. ¿Sabes? No era Jesús lloró. Sí, porque todo el mundo es Jesús lloró. Ya empecé uno. No. Todos los domingos teníamos que aprendernos un versículo de memoria. Y cuando llegaba a los 20, te regalaban una Biblia. Y eso fue lo que me ayudó a mí a que yo no hiciera muchas de las fechorías que hicieron mis amigos, que cayeron en la cárcel en Rikers Island, que pararon 8 pies bajo tierra. ¿Ve? Lo que me ayudó a mí fue eso. Lamentablemente a los 14 años caímos en el mormonismo hasta los 17. Y a los 17 Dios me rescató y me sacó de allí. Ya tengo 57 años, 40 años que han pasado que me convertí a Cristo. A Dios sea la gloria. Entonces, además de eso, la palabra, la escuela dominical es para enseñar la palabra de Dios. No es para hacer chistes, para relajar, para hacer a la gente reír. Puede ser que nos reíamos en un momento determinado, en una experiencia o algo que se esté enseñando. Pero ahí lo que vamos a hacer es enseñar la palabra de Dios. Por eso es que la primera razón para la existencia de la escuela dominical es enseñar a los miembros y familias de la iglesia el conocimiento y la experiencia de la vida relacionado con Dios y el conocimiento del Señor, la fe y la acción. Muy importante
que cuando nosotros lleguemos a la casa de Dios es para enseñar esa palabra. Por eso es importante la escuela dominical, porque es el momento que cuando se está dando la clase, una persona puede participar, la persona tiene dudas, puede levantar su mano y preguntar. Usted no puede hacer eso en un mensaje. Está predicando la palabra y, espérate, ¿qué dijo el pastor? Espérate, yo no entendí eso. Pastor, perdone que le interrumpa en el mensaje, pero ¿qué usted quiso decir con eso? ¿Verdad? Usted no puede hacer eso. Pero cuando está en la enseñanza, sí usted puede levantar la mano y decir, hermano, ¿me puede explicar ese versículo? Porque no lo entendí. Y las dudas se pueden, ¿qué? Clarificar. Porque ese es el propósito de la escuela dominical. Que usted pueda clarificar dudas. Amén. Y los conceptos bíblicos, las doctrinas fundamentales de la iglesia son reafirmadas en la vida. Por eso es importante la enseñanza. Porque es el momento en que yo tomo para yo poder aprender. Y tengo que quitarme los conceptos de lo que yo creo que es para yo poder comenzar. Hay cosas que a veces tengo que desaprender para poder aprender lo correcto. Muy importante. Entonces, guiar en el desarrollo espiritual para servir. A través de la enseñanza de la palabra, la escuela dominical va a ayudar a crear personas que puedan ser útiles más adelante. Que puedan ser predicadores. Que puedan ser también hasta maestros. Porque ese es el propósito de la escuela dominical. Va a ir desarrollando. Y las capacidades se van a ir viendo a través del tiempo. Por eso es que la iglesia debe considerar como una de sus obligaciones procurar que sus miembros, familiares y demás individuos crezcan en la gracia. Y reclutarlos para servir por amor a Cristo y a su iglesia. Muy importante eso. Entonces eso lo que va a ayudarles a ¿qué? A poder guiar el desarrollo espiritual para servir. Porque a eso estamos llamados. Amén. Estamos llamados a servir. Y la única manera que yo voy a aprender a servir es si yo comienzo a ¿qué? A recibir la instrucción. Yo necesito esa enseñanza. Yo necesito que esa enseñanza bíblica llegue a mi vida, llegue a mi corazón. Y cuando yo entonces comienzo a desarrollarme, entonces comienzo a ver cambios en mi vida. Entonces, la cuarta parte es que la organización de la escuela dominical, ¿qué es la organización? La escuela dominical es un cuerpo orgánico. ¿Por qué es orgánico? Porque siempre está ¿qué? En movimiento. No es algo que está estancado. No es algo que está estancado, es algo que está, es un organismo. Siempre está en función, siempre está en desarrollo. Por eso es que la escuela dominical es un cuerpo orgánico cuyo movimiento y funciones laborales se deben a la actividad ordenada de todos sus oficiales, maestros y alumnos. Esto es un equipo de trabajo. Desde el superintendente de escuela dominical al maestro, también al alumno, al estudiante que está recibiendo el impacto de la enseñanza de la palabra de Dios. Muy importante. Amén. Entonces, fíjense que ustedes ven ahí una maestra y tiene a su alrededor diversidad de estudiantes. ¿Vio? Ninguno es igual. Hay un niño ahí que está discapacitado. No son del mismo color. ¿Verdad que no? Son diferentes, son distintos. Pues así es el evangelio. Amén. Entonces, beneficio de la organización. Unifica la escuela dominical. Muy importante. Y segundo, ayuda a determinar la responsabilidad de cada uno. Cada uno tiene una función. Entonces, la organización consiste en ¿qué? En descubrir trabajos. Es decir, darse cuenta de lo que hoy hay que hacer. Segundo, buscar una persona para cada trabajo. Cada uno va a ejercer una función distinta, diferente. Enseñar a esas personas cómo hacer el trabajo, cómo comportarse con los demás oficiales y cuáles son sus responsabilidades. Por eso es que esto es una cadena, ¿verdad?
cuando usted prepara la escuela dominical, usted va a notar que no todos los niños van a estar en la misma clase. ¿Por qué? Porque las edades son diferentes. Son distintas. Yo no puedo meter a todos los niños juntos en una misma escuela dominical. Porque las necesidades van a ser diferentes. ¿Verdad? Entonces, otra cosa muy importante aquí es finalmente evaluar y desarrollar un elevado grado de excelencia, porque esto no es por cuestión de que, mira, el maestro faltó, dame, cógete a los niños allí, dale, coge una enseñanza ahí cualquiera, dale esa clase. No. Mira, faltó el maestro de los jóvenes, vete tú con los jóvenes y dale ahí cualquier cosa ahí que, no podemos hacer eso. Por eso es que cada maestro tiene que ser preparado, estar preparado, y debe haber siempre sustitutos. Amén. Y el sustituto tiene que prepararse como si fuera a dar la clase. ¿Me escucharon? El sustituto tiene que prepararse igual como si fuera a dar la clase. Usted sabe que no le toca, pero usted se tiene que preparar. Cosa de que si el estudiante, el maestro te llamó, hermana, no puedo llegar a la clase de los adultos, por favor. Pues entonces ella asume la responsabilidad porque ella era la sustituta. Ella no puede decir, yo no me preparé. ¿Por qué no me llamaste ayer? No, porque es que la emergencia surgió esta mañana. ¿Estamos viendo? Amén. Permite enseñar a cada uno como lo necesita. No se debe enseñar lo mismo a un anciano y a un niño en la misma clase. Las necesidades son diferentes, son distintas. Por eso que dije anteriormente, toman parte en el trabajo. Si tomamos en cuenta a todos los miembros de la iglesia, ellos se sentirán estimulados y se interesarán más por las cosas de Dios, y la escuela dominical será una gran bendición. Entonces, oficial de la escuela dominical, pastor, en este caso la hermana Bienvenida, superintendente, esta organización, ayudante de superintendente, debe haber un secretario, secretaria, tesorero. Cada clase debe tener un maestro y un ayudante, que fue lo que estaba mencionando anteriormente. Y también se debe nombrar un secretario para cada clase, si es posible, y la iglesia en el crecimiento, ¿verdad? Que ya hay un grupo mayor, más grande, pues toda esta debe ser la organización. Esta debe ser la organización. Entonces, plan de organización de alumnos. La mayoría de las escuelas dominicales han establecido 4 grandes secciones que corresponden a etapas de la vida. Por ejemplo, los párvulos, del nacimiento hasta los 6 años. Ese grupo puede estar junto. Niños de 7 a 12 años. ¿Por qué? Porque las necesidades son diferentes. ¿Verdad? Jóvenes de 13 a 24 años. O mientras permanezcan. ¿Verdad? Y adultos de 25 años en adelante, casados, podría ser. Entonces, ahora, si lo vas a ir ya formando de una forma mucho más organizada, entonces la escuela dominical de tamaño mediano debe dividirse de la forma siguiente: cuna, nacimiento a 2 años, si las facilidades y la infraestructura lo permite. Acuérdense que tenemos que trabajar con las facilidades que tenemos en ese momento, ¿verdad? Párvulos de 2 a 4. Principiantes de 4 a 6 años. ¿Vio? Primarios de 6 a 8 años. Intermedios de 9 a 11. Juveniles de 12 a 14. Porque los juveniles de 12 a 14 es un grupo selecto de la iglesia. Tienen esas hormonas. Santo, alaba y adora. Ese grupito, ay, santo, aleluya. Y déjenme decirle, ese es el grupo que más atención necesitan.
Ese es el grupo que más atención. No estoy diciendo que los demás grupos no, sí, pero ese grupo en particular, de 12 a 14 años, óigame hermano, ese grupito es santo. Ese grupito necesita, y déjeme decirle que ahí debe estar el mejor maestro. Alaba y adora. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a tener que tener control de grupo. Porque no son fáciles. Perdónenme, jóvenes, si están en esa etapa ustedes. ¿Ve? Y necesitan estrategias que se las vamos a dar para la gloria del Señor. Amén. Bien, vamos a continuar. Jóvenes de 15 a 25 años y adultos de 25 años o más, clase de damas y caballeros. Hay iglesias que tienen la infraestructura que toman las damas aparte y los caballeros aparte. No lo hacemos por doctrina. Escúcheme bien. Pues no estamos estableciendo una doctrina. No. Se separan los grupos porque a veces las damas tienen unas necesidades particulares. Y se puede dar la misma clase y los caballeros a veces tienen otras necesidades. Y aunque sea la misma clase, pero el enfoque puede ser distinto. Puede ser diferente. Amén. Pero no vayan a decir ahora, mira hermano, Albert dijo que las damas no pueden estar junto con los caballeros. No, yo no he dicho eso. Amén. Entonces, se me brincó uno. Ok. Ok, ahora, no. Ok. El objetivo del departamento de extensión, eso es cuando se utiliza una extensión de escuela dominical, que eso es posible. Los enfermos imposibilitados de asistir a la escuela dominical, eso es otro grupo que muchas veces no se está atendiendo. A veces hay necesidades. Los de avanzada edad. Los recluidos de centros como hospitales, asilos, cárceles y otros establecimientos. Los empleados en lugares que no se pueden desatender el día domingo. Personas que no reciben educación e instrucción bíblica. Si no pueden llegar hasta aquí, hay veces que la iglesia tiene que salir allá. Yo tuve una oportunidad, un privilegio que Dios me permitió. Yo llegar a un Walmart en Puerto Rico, en Manatí. ¿Y sabe a qué hora yo le di la clase? ¿Le digo a qué hora? A la medianoche. Porque ese grupo entraba a las 1 de la mañana. Y la persona que me invitó me dice, tiene que ser de 12 a 1. Y a 12 a 1 del mediodía, no, de la noche. Y a esa hora mi esposa y yo fuimos a Walmart. A las 11:30 llegamos a Manatí. Y a las 12 ya tenía preparado para dar la clase. Y di la clase de 12 a 1. Y a la 1 poncharon y se fueron a trabajar. Y oramos por ellos, ministramos bien. Algo muy bonito. Hay veces que hay que ir hasta donde están ellos. Hay veces que hay un hermano anciano en la iglesia que necesita una enseñanza, quiere escuchar la palabra. Pues mire, uno de los maestros puede ir. Porque Cristo le enseñó a multitudes, pero también le enseñó a uno. Y eso tenemos que también nosotros tenerlo claro en nuestra mente, en nuestra vida. El maestro no es porque es maestro de multitudes. Sí, porque hay gente que si no es un grupo por lo menos de 20 o 25 hermanos, no, yo no voy a dar clase. No. Si es uno, a ese uno usted se prepara. ¿Me escucharon? Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, ¿quiénes forman el departamento de extensión? Los miembros del departamento, pastor, superintendente, ayudante de superintendente, maestro, secretario, tesorero, todo ese grupo. Cámbialo. Ok. ¿Cómo hacer crecer la escuela dominical? Todo el cuerpo vivo debe crecer. El crecimiento es indicación de vida. Si un niño no crece, los padres acuden al médico para saber cuál es la razón de su raquitismo. Tiene que haber crecimiento, porque ese es el propósito de la escuela dominical, para que la obra crezca. Amén. Segundo, leyes que rigen el crecimiento.
Estos principios se deben aprender y ponerse en acción en cualquier escuela que haya dejado de crecer. Por eso es importante reclutar niños para la escuela dominical. Y será que los niños molestan. No, es que bueno que molesten. Yo prefiero que molesten en la casa de Dios. Yo quiero que molesten en la casa de Dios. Que no vayan luego, lamentablemente, a parar en otro lugar. Amén. Porque aquí van a recibir la instrucción. Aquí van a recibir la enseñanza. Que es tan necesario para evitar los males de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué preocuparse por un crecimiento? Dios espera un crecimiento numérico. Dios espera que haya crecimiento. Amén. Primero, la iglesia de Jerusalén toma en consideración este crecimiento. Ahí está la cita. Segundo, la gran comisión. Esa es parte de la gran comisión. Id y haced discípulos. Si ustedes me preguntan a mí qué yo prefiero, enseñar o predicar, yo les voy a decir que es la enseñanza. A mí me apasiona la enseñanza, más que la predicación. Predico porque tengo que hacerlo, ¿verdad? Parte de nuestro trabajo pastoral. Pero me gusta más la enseñanza. Y tercero, el crecimiento es un reflejo de la vida. Lo que no crece, muere. Lo que no crece, muere. Cuarto, el crecimiento de la escuela dominical es resultado de la ley bíblica de dar fruto. Y muchas veces no se le da la importancia a la escuela dominical porque los niños, yo sé que aquí no sucede, la gloria a Dios por eso, porque conozco a la pastora muy bien. Pero hay veces que no le da la importancia a los niños, porque los niños no diezman ni ofrendan. Y entonces, atiéndalos allí, dale cualquier cosita y atiéndalo. Eso no. Los mejores maestros deben ser los de los niños. Los mejores maestros deben ser los de los niños. Y debe ser una clase activa. Que haya de todo en esa clase de desarrollo. Que los niños canten. Puedan dramatizar la escena, por ejemplo, entre Goliat y David. Que el niño uno pueda ser Goliat, el otro pueda ser David. Todo eso es parte de lo que se debe hacer en la escuela dominical de los niños debe ser la más ruidosa. Dice, ¿cómo? Pero es que es así. ¿Ve? Cuando yo estaba dando clases en lo secular, la directora una vez vino a mi salón y todos los pupitres, ¿sabes dónde estaban? Todos los pupitres pegados a la pared. ¿Y dónde estaban los niños cogiendo la clase? Sexto grado, de 11 y 12 años, en el piso. Tenían papeles de esos de traza. Y ahí estaban trabajando unos conceptos de inglés que yo les estaba enseñando. Era un revolú organizado. Y los puse en grupos de 5. Cada grupo tenía una tarea diferente. Y luego al final se paraba cada grupo a presentar y hablar en inglés lo que ellos habían hecho. Mi clase era así. Y todo el mundo decía, ¿y cómo tú puedes hacer con todo? Están trabajando. ¿Se escuchaba el ruido de ellos? Claro, si están interactuando entre sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mentalidad que la escuela dominical de los niños era, mira, el concepto de pupitres en fila, eso es militar. Sí, eso es militar. Y lo hicieron así, ¿para qué? Para crear estructura y disciplina. Pero en los estudios que se han hecho en la pedagogía, han señalado que la manera de los niños aprender es cuando interactúan entre sí. Por eso es que ahora los conceptos de los salones de clase, en la inmensa mayoría de las escuelas, están cambiando a mesas. Usted dice, ¿y por qué no pupitres? ¿Y por qué ponen mesas? Porque los niños pueden ahí interactuar entre sí.
ahí hay aprendizaje. Por eso es que entonces los niños hay que darles esa atención, muy importante. Quinto, el crecimiento de la escuela dominical es necesario. Entonces Dios se me fue, ¿verdad? Dios espera crecimiento, conocimiento. ¿Eso lo dije ya? Dios espera un crecimiento del conocimiento. Sí, el crecimiento de la escuela dominical tiene que ver con el conocimiento bíblico. Yo vengo a aprender. El crecer en doctrina bíblica da por resultado que tanto el maestro como el alumno crecen en la fe y en el carácter. Debe haber crecimiento, conocimiento de las Escrituras. Y Dios espera un crecimiento de la proyección evangelística. Cuando la persecución esparció a los cristianos de Jerusalén a otras partes, todos se transformaron en misioneros que predicaban al Señor Jesucristo donde quiera que iban. Amén. Principio de ley de crecimiento, la ley de proyección evangelística. La escuela dominical crece en relación directa a la efectividad de sus proyecciones a los vecindarios que sirven. Y la ley de hacer discípulos, la escuela dominical ayuda a preparar discípulos a quienes asisten a la escuela dominical. Ese es el propósito, aprender, crear discípulos. Yo aprendo algo nuevo, lo comparto con ella. Ella lo aprendió, lo comparte con ella. Ella lo aprendió, lo comparte con el hermano. Y así sucesivamente compartimos lo que vamos aprendiendo. La ley de organización, espérate. Ok, la ley de organización está organizada alrededor de una meta bíblica. Debe haber una meta. ¿Cuál es la meta? Crecer y ¿qué más? Tanto en conocimiento, pero también como en qué? Espiritual y ¿qué más? En miembros. En crecimiento en todas las fases, en todas las áreas. Estar colocado bajo la autoridad de la Biblia. Aunque yo use recursos bíblicos. Están por ahí, ¿dónde los puse? Allí. Recursos bíblicos. Pero es la palabra de Dios la fuente que yo voy a utilizar. Esa va a ser la principal. Y ajustarse a normas bíblicas para que se mantenga incólume la cadena de autoridad. La ley de la visitación. La escuela dominical crece en relación directa al número de visitas personales que se hacen para alistar a los miembros. ¿Vio eso? Desalentados, enfermos, y para invitar a los miembros en perspectiva. Mira lo que me pasó a mí. Cuando yo tenía 7 años, ¿sabes por qué yo fui a la escuela dominical? Porque vino una hermana de una iglesia, tocó a la puerta de mi casa y le dijo a mi mamá: yo sé que tú tienes un niño de 7 años. ¿Tú me lo prestas los domingos para llevarlo a la escuela dominical? Y mi mamá le dijo: sí. Y me llamó: mira, ¿tú quieres ir con las fulanas de tal para la escuela dominical? Y yo: sí. Y comenzó a ir los domingos. ¿Y sabes cuántos muchachos llevaba ella? Ella a veces llevaba 5 y a veces llevaba 10 niños a pie. No en una guagua, en un bus, no, a pie. Íbamos como filita. Cuando terminaba la escuela dominical, ella llegaba a una panadería, me compraba una dona y una Coca-Cola. A todos. Entonces yo comencé a ir luego por la dona y la Coca-Cola. ¿Ves? Iba por la dona y la Coca-Cola. Pero ¿qué pasa? Esa fue la carnada que ella utilizó. ¿Verdad? Y eso me hizo que yo fuera. Y eso fue lo que luego me ayudó a mí a que yo no hiciera muchas de las cosas que pude haber hecho en Nueva York, que me pude haber corrompido de una forma terrible, porque aquella palabra que fue sembrada en mi corazón creó un temor en mí. ¿Cuánto adoramos a Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces, y comenzó por una señora que tocó la puerta. Hay que comenzar a tocar puertas. Ustedes conocen gente que tienen niños. Pues hay que comenzar a invitar a esas personas. Mira, ¿me puedes prestar los niños tuyos para la escuela dominical?
Importante. La ley del liderato de la escuela dominical crece en relación directa a la eficiencia de sus líderes. Los factores espirituales del liderato son las siguientes. El líder tiene que ser una persona a quien Dios ha llamado. El líder debe llenar los requisitos bíblicos en su vida personal, porque el maestro que va a dar clase debe tener un testimonio. Amén. No que sea perfecto, pero sí debe tener testimonio. El líder tiene que ser dotado de poder por el Espíritu Santo para ejecutar la tarea encomendada. Y si no tiene esa experiencia del bautismo, debe procurarlo. Debe procurar, Señor, bautízame. El líder debe tener una clara comprensión de los principios bíblicos. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Y ser capaz de aplicarlo al ministerio de la escuela dominical. Cuando yo enseño la palabra, yo tengo que sumergirme en la palabra. Yo tengo que escudriñar la palabra. Yo tengo que estudiar la palabra. Para que cuando yo me pare al frente de un grupo a enseñar, debo tener el conocimiento de lo que voy a enseñar. Y tengo que ir más preparado que cualquier estudiante. Y si le hacen una pregunta que usted no sabe en el momento, porque hay preguntas que estremecen a uno. Usted le dice, mira, yo no tengo la contestación a esa pregunta que tú tienes ahora. Pero si tú me permites, para la próxima escuela dominical yo te la tengo. No saque no dé una contestación manga production. Amén. Por salir del paso, para quedar bien. No, porque es que si yo digo que no la sé, la contestación después, ¿qué va a decir? No, si no la sabe, no la sabe. Nosotros no somos enciclopedia. Amén. Andante. Hay cosas que nosotros me han hecho preguntas a mí. Y yo, déjame escudriñar eso. Y después yo te digo. Y después voy con la contestación al hermano o a la hermana. ¿Me ha pasado? A todos nos puede pasar. Amén. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo ahora. Bueno, vamos a hacerlo, sí, un ejemplo. Hay gente que dicen, por ejemplo, que el sumo sacerdote, cuando entraba, el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, había una soga que se amajaba y esa soga llegaba al lugar santo. ¿Y qué? Porque se moría. Sí, porque por si acaso se moría, para darlo. Ok. Dando la clase y viene un estudiante y le hace, maestro, una pregunta. Esa soga que dicen mucha gente por ahí, predicadores que yo he escuchado, ¿usted me lo puede probar por la Biblia? Maestro hace, porque el maestro también dice, espérate, yo enseño eso también y digo eso. ¿Verdad? Pero ¿me lo puede probar por la Biblia? Y el maestro dice, sí, no, eso está en la Biblia, eso es así. Sí, había una soga que salía porque si se moría había que alarlo. Y el estudiante vuelve y dice, pero pruébelo por la Biblia. ¿Sabe qué? No lo puede probar por la Biblia porque no existe tal soga. Esa soga no existe. ¿Y de dónde salió ese invento de la soga? Porque fue uno que comenzó a hablar de la soga y todo el mundo escuchó que había una soga mira, hermano, no hay ni un registro de un sumo sacerdote en la Biblia que haya muerto en el lugar santísimo. Ni uno. ¿Sabe por qué? Porque antes de entrar al lugar santísimo, él tenía que santificarse primero él. Porque él era el representante de Cristo en ese momento, en tipo de tipología. Él primero tenía que santificarse primero él. Y luego presentaba el sacrificio del pueblo.
¿Ve? Quiere decir que cuando él entraba al lugar santísimo, ya él estaba santificado. No por sus méritos, sino porque había hecho el ritual que Dios había establecido. Otra cosa. No, porque en el desierto, mientras estaban los 40 años, los zapatos les crecían, las sandalias crecían y la ropa crecía. ¿Cómo? ¿Verdad? Y le voy a decir, yo enseñaba eso. O sea, predicaba eso. Hasta que un día, eso fue al principio del ministerio, porque yo lo escuchaba de muchos predicadores. Y un día un hermano me dice, pastor, terminó el culto, yo prediqué eso. ¡Ay, la fe! ¡No! Y la ropa le crecía. Entonces cuando terminó, pastor, usted me puede buscar en la Biblia donde dice que la ropa crecía y todo. Entonces yo dije, me puso a pensar. Pues mira, hermano, yo le digo la semana que viene, le digo el martes en el culto. Hermano, me puse a buscar. Y cuando me puse a buscar, la Biblia no dice nunca que la ropa le crecía con ellos. Lo que la Biblia dice es que la ropa no envejecía. Y los pies no se le hinchaban. En ningún momento dice que la ropa crecía con ellos. Y yo le dije, hermano, usted está en lo correcto. Eso de ser maestro es así. Si usted mismo dice, espérate, usted enseña una cosa y después se dio cuenta que la Biblia dice, no, ay Dios mío, qué metida de pata. Eso no está en la Biblia. Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Usted luego debe rectificar eso con los estudiantes. Y sabe que los maestros, los estudiantes lo van a respetar más todavía. Y hay otras cosas más que no voy a entrar todavía. Eso lo dejamos para mañana. ¿Cuánto adoramos a Dios? ¿Está viendo la importancia de la enseñanza? Por eso cuando nosotros vamos a tomar un tema, usted tiene que estudiar, escudriñar, ¿para qué? Para evitar eso. Porque la gente escucha algo y lo sigue ¿qué? Lo sigue repitiendo. Y lo repite como que es así. Como que eso es así. Pues no. Uno tiene que ir escudriñando la palabra. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la enseñanza, a través de la escuela dominical. Ok, bien. Miren esto. La preparación de los maestros. El 85, ustedes sacaron copia de esto, ¿verdad? Ah, gloria a Dios, ustedes la van a tener, ¿sabe? Todo esto lo van a tener. El 85% de la educación depende del maestro. ¿De quién depende? Del maestro. Esto significa que los maestros deberán ser preparados, lo cual es un asunto de trascendental importancia. Los primeros maestros del cristianismo fueron escogidos, instruidos por el maestro, enviado del cielo. Aleluya. Por 3 años Cristo estuvo impartiendo la enseñanza viva y práctica. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que el apóstol Pablo estudió a los pies de Gamaliel, ¿qué significa eso? Que estudió a los pies de Gamaliel. ¿Qué significa eso? Que estudió a los pies. Ok. ¿Me puedes sacar esta silla? Escucha bien. El maestro, después que impartía, se sentaba y daba su clase sentado. Los discípulos se sentaban a los pies del maestro. Por eso es que dice, eso es literalmente, que estudió a los pies de, porque el maestro se sentaba
y los estudiantes se sentaban en el piso a escuchar a su maestro enseñar. Por eso es que dice que aprendió a los pies. Ahora es que el maestro está de pie y el grupo está aquí, sentado, están cómodos ahora. Pero en aquel entonces no, el maestro se sentaba y los estudiantes se sentaban a los pies. Era la manera de enseñanza en aquel entonces. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, ¿cómo preparar a los maestros? Primero se ha de enseñar. ¿Qué se ha de enseñar? Yo tengo que ver qué es lo que voy a enseñar, espérate. Voy a enseñar sobre Cristo el ungido. Ese es el tema que me toca. Yo tengo que prepararme. Primero tengo que ver el contenido. ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? Por eso es que los maestros deben conocer bien las doctrinas cristianas. Yo les recomiendo hay uno que es de Mao Perman, doctrinas bíblicas, pero también está el de Grudem. Grudem es excelente. Segundo, ¿cómo se debe enseñar? O sea, la metodología. Una cosa es el contenido de lo que yo voy a enseñar y otra cosa es cómo lo voy a enseñar. ¿Qué estilo de enseñanza voy a utilizar? ¿Qué metodología? Entonces el maestro debe conocer qué se ha de enseñar. Esta parte de la capacitación del maestro consiste en un estudio sistemático. Por eso es que existe lo que se llama teología bíblica y sistemática. Porque cuando nosotros enseñamos bajo una teología bíblica y sistemática porque hay un sistema de cómo yo voy a enseñar. Amén. Por eso que usted escucha predicadores que comenzó con un versículo y no evaluó nada del versículo. Yo una vez escuché a un predicador y yo dije, ¿de qué predicó? No entendí. De verdad no entendí, como que no le cogía el hilo del pensamiento. Yo, pero ¿qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que predicó? No sé. Entonces, el maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Amén. Y el estudio bíblico se divide en los cursos siguientes: introducción a la Biblia. Debe conocer, tener una idea clara, ¿verdad? Geografía bíblica. Debe conocer los lugares donde se desarrolló. Historia de la Biblia. Ser lo que se llama la exégesis de la Biblia. Y doctrinas de la Biblia. Debo conocerla. Libros de materiales que debe usarse en la enseñanza. El maestro debe tener un diccionario bíblico y secular. Importante. Yo no puedo coger esto nada más y leer lo que dice el autor de esto. No, yo necesito un diccionario bíblico. Yo necesito un diccionario secular. Porque hay palabras que quizás yo no entiendo. Y necesito comprender, pero espérate, ¿qué significa esto? Yo estaba preguntando hoy mismo a mi esposa, escucha bien esta palabra, arrimao. ¿Te acuerdas de la palabra esa, arrimao? Esto es un arrimao, ¿verdad? Ok. Pero yo le dije a Yolanda, estamos hablando de ese término. Porque yo fui a un lugar en Puerto Rico donde hacen café. Me enseñaron la historia del café, cómo surgió la historia del café en Puerto Rico, cómo se desarrolló. Y ella hablaba que había una sección que le llamaban la sección de los arrimados. Y yo dije, ¿arrimados? ¿Y por qué le llamaban así? Porque estos eran trabajadores. Y entonces pues se les daba una vivienda. Y entonces vivían ahí, mientras trabajaban. Le llamaban los arrimados. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que vamos a ver mañana, porque mañana vamos a trabajar un poco con la parábola del hijo pródigo, que dice, y se arrimó. Lo voy a dejar ahí. Expositor y leccionario bíblico.
comentarios bíblicos y exegéticos. Yo necesito libros que me ayuden a entender la palabra. Manuales de organizaciones y enseñanza. Material audiovisual. Antes eso era pecado. ¿Cómo que tú vas a usar un material, material audiovisual? Pues mañana vamos a usar un material para que vean que hay diferentes maneras de usted enseñar. Bien. El maestro debe saber cómo enseñar. El maestro que ha acumulado una gran cantidad de conocimiento, pero no sabe comunicarlo a sus alumnos. Es como un recipiente lleno de agua, pero sin conducto para hacerlo fluir. El conocimiento se adquiere a través de la oración. Por eso es que cuando usted va a enseñar, usted tiene que primero enamorar a los estudiantes. Y eso es la parte de la introducción. Y ahí usted hace preguntas guías para ver qué conocimiento tiene ese estudiante de ese tema que usted va a desarrollar. Y luego viene el desarrollo de la clase. Y luego una conclusión, porque usted tiene que llevar a ese estudiante a algo. En los mensajes es así. En los mensajes tiene que haber una introducción. Y luego un desarrollo del mensaje. Y luego una conclusión. La gente dice, eso no es bíblico. Sí es bíblico. Cristo lo hizo. Por eso es que la palabra nos dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Fíjense dos palabras clave que están subrayadas. ¿Cuáles son? Ok. ¿Vieron? Ok. Técnicas de enseñanza. Enseñar es mucho más que la sola presentación de la verdad. Es un proceso que involucra al maestro y al alumno con la palabra de Dios. Los métodos y las técnicas de enseñanza que él use al enseñar la lección tendrán mucho que ver con el aprovechamiento del alumno. Por ejemplo, la narración es una manera de usted enseñar. Usted comienza una clase con una narración, una ilustración que le va a ayudar a usted a llegar al tema de lo que usted va a enseñar. Por eso es que la narración es contar una historia en forma viva y sencilla, haciendo que esto es una técnica, la narración. Esto es una técnica de enseñanza. Alumnos que vean y vivan imaginariamente cada escena descrita sin separarse. Es interesante para todas las edades. La narración debe ser interesante, dramática, llena de acción y verdadera. La narración. Importante. ¿Vieron? ¿Qué está haciendo la maestra? Explicando una historia. Ahí está. ¿Vio? Y otra cosa. Si usted ve a los niños están todos ¿qué? Sentados. Eso no es algo que se inventó. Eso no lo inventó la maestra. Así era que enseñaban originalmente. ¿Ve? Y en la narración, usted logra captar la atención y especialmente a los niños. La narración es excelente para poder. La discusión. Otra técnica de enseñanza. La discusión genera la participación activa de cada alumno. Porque las personas creen que dar la enseñanza es esto. Y esto y entonces el maestro, solamente él es el que habla y los estudiantes no participan. En la discusión, ¿qué sucede? La discusión genera la participación activa de cada alumno. ¿Ve? Y expresando su opinión sobre el tema presentado por el maestro, la discusión es útil en las clases de adultos. Ahora, las escuelas dominicales no para estar dando testimonio. Hay hermanos que están dando un tema y entonces
En ese momento, el hermano levanta la mano y da un testimonio. La escuela dominicana no es para dar testimonio. Es para aprender de la palabra de Dios. Por eso es que los beneficios de este método se logra la participación de los alumnos, se descubre la verdad por el esfuerzo unido de la clase, se conoce mejor al maestro, se debe evitar lo siguiente: discusión que no pertenece al tema. Hay estudiantes que son expertos en desviar la clase. Una vez un estudiante, un hermano, me hizo una pregunta en una escuela dominical. Yo estaba enseñando ese día. Y yo sabía por dónde venía el estudiante. Yo sabía por dónde era que iba. Y yo sabía que él sabía la contestación. ¿Sabes cómo yo le contesté? Tú, siendo maestro de Israel y no sabes eso, tú sabes la contestación. Vamos a continuar con la clase. Lo dejé ahí. Yo no me voy a entablar en una discusión, porque la escuela dominical no es para eso. Es para aprender. Y cuando hablo aquí de discusión, es relacionado con el tema de lo que estamos, el tema que se está discutiendo. Que nadie se enoje, óigame, porque hay gente que quiere imponer en una escuela dominical sus criterios. No, eso no es para eso. Amén. El maestro tendrá que estar bien preparado. Que un estudiante tome el control de la clase tampoco. Usted no puede permitir que un estudiante le tome el control de la clase. El maestro no puede permitir que un estudiante le controle la clase. Porque hay veces que hay clases como que empiezan a herir la llaga. Y el estudiante no le gustó lo que está hablando el maestro y trata de pillarle el tema. Digo, no le puede permitir. No usarse en clases numerosas. Conferencia. Esta es, la mayoría de las personas utilizan este método de enseñanza. La conferencia. Y es, perdonen que le diga, la conferencia se puede utilizar para grupos grandes. Pero para clases pequeñas no. Es la forma más aburrida que un maestro puede utilizar para dar la clase en una escuela dominical. Se utiliza como técnica. No estoy diciendo que no sea, ¿ve? Pero para grupos grandes, ¿ve? Un ejemplo, usted va a dar una conferencia de 100, 200 personas, pues está bien. Se puede dar una tipo de conferencia, pero en una clase pequeña no. Es dirigirse a la concurrencia en una clase, ¿ve? Bien preparada y no dar oportunidad a ninguna pregunta, disertar sobre un tema sin interrupciones. Discusión formal. ¿Vio? Esa es una técnica para la solución de un problema. Esto incluye exposición del problema, adquisición de verdades, consideración de posibles soluciones, seleccionar las verdaderas soluciones. Eso usted lo puede coger, hacer unas preguntas guía, tienen los estudiantes, ¿verdad?, en un círculo como está ahí, y la contestación mía va a ayudar a contestar la pregunta de esta persona. La pregunta de esta persona va a ayudar a contestar la pregunta de esta persona. Y se crea una discusión formal. ¿Por qué? Porque está controlada. Usted tiene que estar, el maestro tiene que controlar la clase para que la clase no se le vaya de la mano. Amén. Ok. El debate. Usted puede hacer, esto lo pueden hacer mucho con los jóvenes. Los debates. El maestro divide la clase en 2 grupos. Cada grupo contestará preguntas relacionadas con el tema. Pero si usted va a usar este método como técnica, lo debe hacer la semana antes, decirle cuál es el tema que se va a debatir. Y asignar los grupos. Ustedes van a discutir este tema y este grupo va a discutir este otro tema. Y entonces el domingo que viene, que tiene que estar relacionado con la clase que usted va a enseñar, usted va a debatir el tema. Va a hablar sobre el tema.
Preparé el grupo el domingo anterior. Instruir a cada grupo con las normas que van a regir el debate. Determinar cuánto tiempo tomará cada participante. Porque esto tiene que ser controlado. Amén. Esto no es así. No. Tiene que haber unos controles. Ups. Pregunta y respuesta. Esta fue la técnica más utilizada por Jesús. Pregunta y respuesta. Excelente también técnica. En vez de usted desarrollar la clase de la manera, ¿verdad?, que mucha gente a veces lo hacen, tipo conferencia, vuelvo y repito, que no debe ser en grupos pequeños. Cuando usted hace las preguntas, usted puede hacer preguntas guía. Y antes de comenzar, usted las reparte. Y cuando llegue esa parte, usted la pregunta a uno, ¿quién la tiene? Fulana. Lee la pregunta, ¿la podría contestar? Y ella reacciona. Y el maestro puede clarificar ¿qué? Dudas en ese momento. ¿Ve? O sea que ese es el propósito de las preguntas y respuestas. Preguntas del maestro para determinar cuánto saben los estudiantes y preguntas de los alumnos, las que ellos hacen al maestro o a otros alumnos con el propósito de descubrir nuevos conocimientos o aclarar dudas. ¿Ve? Entonces, cuando uno entra en esto, pues ahí hay una formalidad dentro de la enseñanza y el estudiante, tanto el maestro como el estudiante, hay una interacción. Que eso es lo que se debe producir en una clase. Que haya una interacción entre el estudiante y el maestro. Que no solamente eso es el maestro. Mesa redonda. Consisten en controversias. Esta es otra técnica. Consiste en controversias en las cuales participa la audiencia en el orden en que están sentados. Requiere un líder muy hábil. Y ahí el maestro, ¿verdad?, dentro de esa mesa redonda, comienza el tema. Por ejemplo, el tema puede ser un tema general o el tema que se esté desarrollando de la clase. El pecado. Por ejemplo, en una mesa redonda usted puede hablar sobre el tema del pecado, pero entonces usted dice, ok, vamos a hablar del pecado. El pecado es bien amplio ese tema. Vamos a comenzar primero, ¿cómo se originó el pecado? Y se crea esa discusión. ¿Ve? Entonces esa discusión comienza a desarrollar. Pero entonces por eso es que la muerte pasó a todos los hombres. ¿Ve? Porque hay gente que a veces no tienen eso bien claro. Por eso es que entonces la Biblia habla del postrer Adán. Que tuvo que venir el otro Adán. Hablando de Cristo. Porque el primer Adán falló. Y el postrer Adán, ¿qué? No falló. ¿Ve? Y entonces se va generando esa discusión en medio de desarrollo de esa mesa redonda. El panel consiste en la discusión de un problema. Está compuesto de por 3 a 8 miembros. Se selecciona un líder mantenedor. Por ejemplo, el tema del domingo siguiente es el tema tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero el maestro dice, oye, yo conozco al hermano tal de tal iglesia que ese tema lo conoce a perfección. Habla con la pastora. Pastora, hable con el pastor tal. A ver si nos puede venir el hermano para que nos dé esa conferencia al grupo mío sobre la segunda venida de Cristo. Y lo trae en forma de panel. Está el maestro y está el invitado. Porque no tiene que ser tan amplio, ¿verdad? Aquí 3, puede ser 3 hasta 8. Pero entonces se desarrolla dentro de ese tema sobre la discusión de ¿qué? De la segunda venida de Cristo. Y se conoce entonces, pues mira, pues tú vas a hablar de las 3 escuelas, porque hay 3 escuelas diferentes de pensamiento. Yo debo conocer eso, si yo voy a enseñar ese tema. Porque hay una escuela que dice que la iglesia no pasa por la gran tribulación. Hay otra que dice que la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación. Hay otros que dicen que se va después de la gran tribulación. Hay 3 escuelas de pensamiento diferentes. ¿Qué hago yo? Pues en eso el panel sería excelente. ¿Para qué? Para discutir qué enseña esta escuela.
¿Qué enseña esta otra escuela? ¿Qué enseña esta escuela? Ah, pero luego logramos nosotros decir, pero nosotros somos de esta escuela de pensamiento. ¿Vieron? Tomamos una postura, tomamos una posición. Otra técnica de enseñanza, el trabajo en comité, role playing o dramatización, estudio supervisado, informes orales, el juego, el foro. Fíjense, aquí, si ustedes miran aquí, este grupo, cada niño está en un área diferente. ¿Verdad que sí? Pero cada uno está haciendo algo que distinto. Y cada uno, porque no todo el mundo aprende de la misma manera. Que eso tenemos que nosotros ver también. No todo el mundo va a aprender de la misma manera. Cada uno aprende de manera distinta, diferente. Amén. O sea que todas estas técnicas de enseñanza las podemos utilizar. ¿Para qué? Para el desarrollo de ese grupo. Y en cuanto al modo ser naturales, miren, no trate de hacerse ver como que usted un exegeta. ¿Sabe? Nunca se haga ver como que usted es un exegeta. Que usted sabe más que todo el mundo. ¿Ve? Porque hay maestros que hacen así y ven al maestro a los estudiantes así. ¿Me estás entendiendo, verdad? No. Sea natural. Ser amigable. Sonrisa, el maestro debe sonreír. Cuando está enseñando. Enseñe la dentadura. Eso es bueno. Haga ejercicio con el rostro. Amén. Sí, ser animoso. Anime al estudiante. Anime al estudiante. Despierta, papá. Ser cordiales. Ser cordiales. Respeto al estudiante. Ser pacientes. Viene esto otra vez con la misma pregunta. El mismo otra. Ay, bendito. Si se lo llevara la otra maestra. No. Es el que Dios le puso ahí porque lo está perfeccionando usted. Alabe y glorifique a Dios. Amén. Ser comprensible. Hay que ser comprensible. Y establezca contacto visual con su clase. Contacto visual. ¿Qué estoy haciendo yo durante toda esta clase? ¿Qué yo he hecho aquí? ¿Qué ustedes han visto? ¿Me he estado qué? ¿Y he estado qué? Mirándolos a ustedes, ¿verdad? Para que cuando si alguien se me... Gloria al Señor. ¿Ve? Contacto visual. Y veo las reacciones de ustedes. He visto reacciones que ustedes... Mientras que he visto otras reacciones con la sonrisa. Digo, eso le agradó. Quizás este punto como que... ¿Verdad? Pero es así. Mire. Sea claro y específico. No use términos que necesita un diccionario para que el estudiante entienda. No. Sea claro y sencillo. Mire, Billy Graham dijo una vez, en una ocasión, que alguien le preguntó por qué había tenido tanto éxito en sus cruzadas. ¿Sabes lo que él dijo? Sencillo. Le hablo a la gente lo más sencillo posible para que todo el mundo entienda, hasta un niño. ¿Y por qué no queremos hacer ver como que yo soy wow, tremendo? No. Evítese la enseñanza rutinaria, la rutina. La rutina aburre al estudiante. Ya yo sé lo que el maestro va a hacer. Tiene que cambiar, ser dinámico. Hoy comencé la clase de esta manera. La semana que viene, de otra forma. Que el estudiante esté la expectativa.
¿Cómo va el maestro va a dar la clase hoy? Eso lo que va a hacer es crear interés en el estudiante. ¿Con qué vendrá el maestro hoy? Aleluya. Hágase descansar a la clase. Amén. Especialmente los niños. Levántelo. Vamos a cantar un coro. Ok, ya cantaron. Gloria a Dios. Vamos a sentar de nuevo. Vamos a continuar. Los niños hay que, ¿verdad?, hacer esto. Elógiese a los alumnos atentos. ¿Ve? El cuerpo, o sea, el movimiento corporal le va a decir mucho al estudiante, al maestro. Contrólese la participación de los alumnos, hay que controlar eso. Amén. Aleluya. En cuanto a la enseñanza, ya estoy terminando, no se preocupe, ya estamos ya casi al final. No se enseñe demasiado. Deja al estudiante con hambre. No dé todo lo que usted sabe. ¿Sabía eso? Yo estoy enseñando ahora mismo la historia de la iglesia en Puerto Rico, en el instituto. Yo no le doy al estudiante todo lo que nosotros quizás, pues no. Dejo al estudiante con la expectativa que va a dar en la próxima clase. ¿Ves? Y en la última clase le di, dentro de la iglesia de la perseguida, le enseñé un video de cómo murieron muchos de nuestros mártires. Eso los dejo a ellos. Wow, yo no sabía que los mártires habían, o sea, porque enseña, es un poco gráfico, claro está. Yo se lo podría enseñar mañana, si ustedes quieren, para que ustedes vean. Pero lo que quiero decirles, utilizo diferentes formas, maneras para enseñar. Bendito el Señor. No se lea ante los alumnos toda la lección, por favor. Yo una vez cogí un maestro así. Y Cristo se presenta nuevamente en el versículo 9 como la puerta. Pero ahora la enseñanza es mucho más directa. Aprendemos lo que nos quiere enseñar. Número 1, Cristo es la puerta, pero la entrada por esa puerta. Si usted coge una clase así con un maestro, pobre de ustedes. Los estudiantes no quieren que el maestro esté leyendo eso es un guía. Eso es un guía. Hágase un resumen comprensivo, eso lo vamos a ver mañana. Hágase una aplicación actual y personal. Destreza de la microenseñanza. La labor de cada maestro de la escuela dominical es seria y conlleva una gran responsabilidad. Usted ya lo sabe. El maestro no debe descansar hasta lograr que sus alumnos sean consecuentes asistentes. Si usted como maestro dice, espérate, la hermana Pancha me faltó hoy. ¿Alguien sabe por qué faltó la hermana Pancha? ¿Tú sabes por qué faltó la hermana Pancha? ¿Tú sabes por qué faltó? ¿Qué debe hacer el maestro? Llamar a la hermana Pancha. Hermana, la eché de menos en la clase de hoy. ¿Qué pasó? Estaba enferma. Pues, pastora, bienvenida. La hermana Pancha está enferma. Por eso no vino a la escuela dominical hoy. El maestro debe preocuparse por sus estudiantes. Porque la hermana bienvenida, a lo mejor no sabía que la hermana Pancha faltó. Pero el maestro se dio cuenta. Porque es parte de su clase. ¿Vio la importancia? El maestro no debe descansar y a la vez miembro fiel de la iglesia en todos los aspectos. Espérate. Ya estamos terminando, tranquilo. Control de grupo es básico para que se pueda efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe haber control de grupo. Yo no puedo dejar que la clase se me vaya de las manos. Tengo que tener un control. Amén. Variación de estímulo. Un estímulo es un objeto interno o externo, una experiencia que altera la actividad de un organismo. Control de la participación se refiere a la habilidad que debe poseer un maestro para lograr la participación de todos sus alumnos de la clase. Usted ve un alumno que nunca participa, póngalo a participar. Dele una tarea. Mire, por ejemplo,
los maestros de los jóvenes. Yo a veces preparo, y le he enseñado a los maestros de que preparen franjas para que pongan en orden cronológico los eventos de algo que enseñaron en la clase. Entonces, cuando el estudiante, cuando ya se terminó la clase, ok, esta va a ser la aplicación. Poner en orden cronológico. Se reparten las franjas y cada cual mira cuál fue el primer evento que ocurrió. Y cada cual está mirando su franja. Ah, maestra, yo tengo la primera. Póngalo, pásala. Lo pega. ¿Ese fue el primer evento? Sí. ¿Cuál fue el segundo? Y hay participación. Y el estudiante que a veces no participa, ahí participó. ¿Ve? Y eso es una forma de que todo el mundo ¿qué? Participe de la clase. Control de la participación. Cierre pedagógico. Debe haber un cierre. Hubo una introducción. Hubo un desarrollo. ¿A dónde yo quiero llevar a los estudiantes? Y ese cierre pedagógico puede ser hasta un diario. Especialmente los jóvenes. Hoy aprendí. Y que el estudiante sea el que complete su frase en un diario reflexivo. El maestro puede coger al joven y decirle, de acuerdo a lo que aprendiste hoy, trae para la semana que viene un párrafo escribiendo qué experiencia tuviste de la clase que aprendiste hoy. El maestro va a aprender mucho de ese estudiante. Y quizás en eso mismo, en el escrito, el estudiante puede reflejar una necesidad interna que tenga para que usted ore y clame por él. Hay formas. Es un cierre pedagógico. La creación de ambiente consiste en estimular a los estudiantes de manera que estos se dispongan a alcanzar los objetivos de la lección. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, escuela dominical. Mire bien esto y con esto termino. Lo que es la importancia de la escuela dominical. Cuando yo estuve en Hawái, yo daba clase a niños de 5º y 6º grado. Y enseñamos la Biblia, la primera clase era la Biblia. Pero yo noté que la clase de la Biblia hubo como una muralla que los estudiantes me pusieron. Como que yo notaba como que la clase no llegaba al estudiante. Y yo, espérate, ¿qué está pasando aquí? Usando diferentes técnicas, pero había algo. Y un día estoy enseñando sobre las murallas de Jericó, cómo se derribaron. Y en medio de esa clase, el Señor tomó el control. Porque eso es otra cosa. El maestro debe ser uno de los que más ore y ayune y busque el rostro de Dios. Pero debe tener esa unción, esa guianza, esa dirección y esa gracia que Dios da. Y mientras cuando Dios tomó el control de la clase, yo dije, aquí hay murallas que deben caer hoy. Y Dios comenzó a revelarme cuáles eran esas murallas. Y dentro de esas murallas había una muralla del racismo. Y esa muralla, aquí hay una muralla de racismo que tiene que caer hoy. Hermano, y otras cosas más que Dios me permitió hablar ese día. De momento yo veo una joven blanca americana, ella, anglosajona, ojos azules, rubia ella, se levanta corriendo y llega a una estudiante afroamericana y se le tira encima a llorar. Y a llorar. Y le pide perdón. Y la afroamericana también se empezaron a abrazar y empezó a pedir el perdón. Pero de momento toda la clase comenzó a coger los estudiantes uno al otro, a pedirse perdón los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en esa clase yo tenía las Naciones Unidas. Sí, yo tenía estudiantes que eran descendientes de japonés, descendientes de chinos, descendientes de filipinos, tenía descendientes de Vietnam, de vietnamitas, tenía descendientes que eran hawaianos, tenían blancos americanos, afroamericanos, tenía hispanos, tenía descendientes de Portugal.
yo tenía un arroz con habichuela allí, o frijoles, como usted le quiera llamar. Había choques culturales allí. Choques culturales en ese salón. Los estudiantes comenzaron a pedirse perdón uno al otro. Y claro está, se formó un llanto. Los maestros del lado vino a mi salón. Digo, ¿qué es esto? Así, ¿qué es esto? Y yo le dije, yo no sé, es el poder de Dios que está en acción, porque ¿qué podía decirle yo? Bajó el maestro del piso segundo, bajó, porque se escuchaba. Y se me paró en el salón y me dice ella, Mr. Rivera, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo, bueno, yo lo que puedo decirle es que es el poder de Dios que está en acción. No he podido decir más nada. Hasta que llegó el decano. Se me paró en la puerta. El doctor Adrian Ewan se me para en la puerta, un hawaiano, él bien grande. Y me mira y me dice, Mr. Rivera, what is this? I don't know, it's the power of God that's moving. Poder de Dios que se está moviendo. ¿Qué podía decirle yo? Y veía a los estudiantes llorando. Y él me mira y me dice, Mr. Rivera, hace años que yo llevo orando para que esto ocurriera en mi escuela. Y hoy mis ojos lo están viendo. A Dios sea la gloria. Eso no estaba ocurriendo en la escuela de Biblia, en ningún salón. Hoy Dios está visitando esta escuela. Siga haciendo lo que está haciendo, Mr. Rivera. Dios les bendiga. Y de momento el grupo se me acercó. Hermano, yo le digo una cosa, yo he visto cambios, pero en esos niños yo vi unos cambios drásticos, pero drásticos del cielo a la tierra, para la gloria de Dios. Eso debe producir la escuela dominical. Cambios que se produzcan en los niños, en los jóvenes, en los adultos, aún en los ancianos. Dios puede hacer muchas cosas. Así que esperamos en el Señor que la introducción de hoy le pueda servir de herramienta. Mañana, claro está, continuaremos. Amén, gloria al Señor, y que pueda ser de bendición para ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde.